Primer invitado, el abogado penalista Ramiro García. Ramiro, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. Parece que los proponentes del juicio han caído en cuenta que no podrán probar el cargo de peculado y estarían intentando llevar la interpelación a otro terreno, a otra cancha. Bueno, el gobierno juega así como el Barcelona el sábado. Jugó con mucha suerte, sin duda. Y yo creo que el gobierno no necesita un Burray que tape los goles, porque del otro lado tenemos delanteros que se patean en las orejas. Es impresionante la ineptitud de los acusadores. Una cosa tan simple como relatar hechos y poder centrar esos hechos en un cargo penal, pues no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer, y estamos hablando de un bloque de 40 y tantos con 2 o 3 asesores por cada uno, es decir, estamos hablando de más de 100 personas que no pueden poner en castellano una imputación penal. Así de sencillo, o sea, así de precario es el legislativo que tenemos hoy por hoy. Y es impresionante la forma en que cada vez además se va precarizando el legislativo, porque no es que esto viene de ahora. O sea, si nos ponemos a ver el legislativo que teníamos en los 80s, donde en un mismo hemiciclo los teníamos debatiendo a Otto Arosemena, a Raúl Clemente Huerta, a Jaime Hurtado, a René Mollé, a Rodrigo Borja, a Julio César Trujillo, a León Febres Cordero, y vemos lo que tenemos ahora, realmente es para ponerse a llorar a gritos. Entonces, tenemos un legislativo que es el que nos merecemos, además, porque es el que elegimos, ¿no? Pero tenemos un legislativo que es una desgracia. Es de risa. Ramiro, a mi criterio se cae desde el punto de vista jurídico, pero no político. Se cae desde lo jurídico este juicio en el momento en que aparece ese certificado de la FLOPEP, señalando de que el contrato vigente es el del 2020, que no hubo una firma de un nuevo contrato en julio del 22, que era lo que estableció la Corte. Tú has leído muy bien la resolución de la Corte, en el único caso, con esa mínima verasimilitud que establece de relación de peculado. En el hecho base 7 establece la existencia de ese contrato. No sé cómo la Corte lo establece si no lo tuvo en sus manos. Estableció siempre por la narrativa de lo que presentó la Asamblea, estableció en su hecho base 7 la existencia de ese contrato de julio del 2022, y en el hecho conclusivo 1, en la conexión establece como puntal definitivo la existencia de ese contrato de julio 22 para conectar la participación en peculado, entre comillas, del presidente. O sea, desde lo jurídico esto se cayó, pero desgraciadamente, Ramiro, es un juicio político. Entonces hablarán hasta de fútbol, hablarán de cualquier cosa en la interpelación, pero a la hora de la hora pondrán en la moción peculado por tema FLOPEP, y si tienen 92 votos destituyen al presidente. Así es, Pocho, toda la razón. Estamos ya superamos la fase del control jurídico, que es lo que tenía que ser la Corte Constitucional. Lastimosamente, la defensa del presidente, y eso también hay que decirlo, no presentó en su momento ante la Corte Constitucional justamente esta certificación de que en el tercer cargo, el de peculado, no había un contrato adicional. El contrato está vigente desde 2020, es decir, más de un año antes de que el presidente de la República se posesione como tal. Por lo tanto, no puede asumir ninguna responsabilidad ni penal ni política sobre eso. Y eso es lo que hay. La Corte Constitucional emitió su dictamen de aprobación, restringiendo el juicio político a ese único tercer cargo, que además era el que menos al que menos fe le tenían los acusadores. Se les cayó los 2 primeros de concusión, van con el de peculado, y ahora están haciendo maromas, y hemos visto hasta en video cómo tratan con vaselina y calzador de ubicar la imputación en el tema del peculado. Y claro, como tú dices, en el juicio político hablarán de la educación pública, de la salud pública, del desagüe de la UCI, del corte de carreteras en la cuenca Molleturo Naranjal, lo que sea. Pero en este punto esto se resuelve por... Ahora, obviamente,
un juicio político tiene que legitimarse ante los ojos de la ciudadanía, y ahí es donde están pataleando, porque claramente pues es un juicio político que tiene, digamos, muy poco asidero en lo jurídico y en lo fáctico, y eso la ciudadanía lo ve. Pero más allá de eso también yo creo que el gobierno tiene que asumir una posición autocrítica, independientemente de que, a ver, asumamos que no alcanzan los 92 votos, porque en este punto pues los propios acusadores le están haciendo los deberes al gobierno. Asumamos que no alcanzan los 92 votos. La pregunta ¿es políticamente viable 2 años más con este modelo de gobierno? Y eso es lo primero que tiene que pensar el gobierno. O sea, tiene que establecer un cambio de hoja de ruta, pero de 180 grados. Y yo creo que el país va a requerir esto, ¿no? Así es. Buenos días, Ramiro. Carlos de Tomaso te saluda, haciendo de representante del emelexismo en esta charla político-deportiva. Yo estoy totalmente de acuerdo con algo que acabas de decir. El momento realmente jurídico era el momento de la Corte. Y a mí me sorprende mucho, Ramiro, que no hayan presentado en ese momento, a manera de narrativa también, porque tampoco hubiera podido entrar a ver, pero a manera de narrativa, que no se había suscrito un nuevo contrato, que las recomendaciones de Contraloría fueron aceptadas, que hubo una renegociación del contrato, pero hasta el día de hoy, Ramiro, no sé si tú tengas otra información, yo no tengo exactamente claro qué fue lo que se hizo, si hubo una renovación automática, si hubo una firma de contrato. Han dicho que no, pero si hubo una renovación automática, entonces ¿en qué momento se renegociaron los términos del contrato, haciendo o cumpliendo las recomendaciones de Contraloría? Me parece que ahí hay una gran falla en cuanto a la información. Yo hasta este punto no tengo claro específicamente si en la renovación automática posterior hubo un adendum modificatorio para cumplir las recomendaciones de Contraloría o no. No sé si tú tienes alguna otra información exacta sobre qué pasó con ese contrato, Ramiro. Bueno, de la información que tengo, el contrato que existe es el vigente, el de 2020, y hasta ahí está. No hay más. Esa es toda la historia. Entonces, en este punto tienen que sustentar una imputación por un contrato que Lazo no firmó. Así de seco. Perfecto. ¿Cuál es tu visión, Ramiro, en torno a si el control posterior que pudiera tener la Corte Constitucional? Hay el dictamen de la Corte que dice que ni los jueces de la función judicial ni esta Corte pueden entrometerse. Yo al menos lo entiendo que es durante el proceso, pero tu criterio es que si hubiera algún tipo de violación de derechos o de debido proceso posterior a la decisión de la Asamblea, pudiera pues llegarse a nivel constitucional con una acción a favor de quien pues se presuma afectado en sus derechos, o piensas que ya el acto queda en firme y no tiene control posterior. Bueno, yo creería que el acto se cayó, nos parece la señal. Sí, aparentemente se cayó la señal. Ya vamos a intentar retomar la señal con Ramiro. Algo sucedió en la señal. Y decía, pues, director, que efectivamente el momento jurídico era el del dictamen de la Corte, pues sí sorprende que en ese momento no se haya aportado información, especialmente la información que podría haber contrastado de que en el texto de la demanda había información incorrecta, inexacta a los hechos, ¿no es cierto?, que le puedan llevar a la Corte a decir, bueno, aquí hay una contradicción evidente, una falsedad, vamos a decir, en alguna de las imputaciones, porque si ellos dicen que se firmó y acá hay un certificado que no se firmó, ¿por qué no se lo presentó a tiempo? ¿No es cierto? ¿Estamos ya de vuelta? Adelante, Ramiro. Hola, Carlos. Ramiro, ahí estamos mejor. Entonces, estábamos hablando de tu criterio. Entonces, a tu criterio sí pudiera haber control constitucional posterior en el evento de que se pueda probar de que hay algún tipo de violación al debido proceso de derechos por parte del presidente. Yo creo que no. Yo creo que este es un procedimiento arreglado, en donde no se establece ninguna forma de control posterior. El control posterior se establece, recuerdo, en el 149 para el caso de la muerte cruzada, no para el caso del juicio político.
En el caso del juicio político hay un control jurídico previo, que es el dictamen de admisibilidad. Creo que además se deja, el constituyente pues dejó al legislador un poco la decisión, que no es una decisión jurisdiccional, ojo, porque más allá de las violaciones del debido proceso o de si existe coherencia entre la decisión y las pruebas aportadas, es un poco, pues se deja a la responsabilidad y a la decisión del legislativo el decidir si un gobierno continúa o no, en base de además de una votación calificada. No es tan laxo como en el caso del ordenamiento constitucional español, en donde simplemente una moción de censura que tenga la mitad más uno termina un gobierno, por la razón que sea. En el caso del ordenamiento constitucional ecuatoriano, pues como tú sabes perfectamente, tenemos un procedimiento reglado con causales acotadas, limitadas, que además, bueno, luego son evaluadas jurídicamente por la Corte Constitucional a través del dictamen de admisibilidad, pero de ahí a pensar en un control posterior o que la Corte Constitucional tenga la posibilidad de rever lo que ha hecho el legislativo a través de una decisión jurisdiccional, yo no le veo el asidero, no le veo asidero jurídico por ningún lado. Ramiro, comparto contigo, no le veo yo asidero jurídico, pero tampoco le veo ningún tipo de actitud para hacerla. Yo creo que la Corte Constitucional ya dio su veredicto, lo mandó a juicio al presidente de la República y no se va a meter para nada, ni para bien ni para mal, va a dejar como Poncio Pilato, se lavan las manos y ahí que pase lo que tenga que pasar. Ahora, bajo ese escenario, Ramiro, hay otro que lo conocemos de muy buena fuente. El presidente tiene listo, redactado y carga en el bolsillo el decreto ejecutivo a través del cual dictaminaría la muerte cruzada. O sea, lo único que va a necesitar es una pluma para firmarlo y enviarlo al registro oficial. Sin embargo, el presidente va a ir a la Asamblea a defenderse, va a hacer uso de sus 3 horas. Él quiere refutar en la Asamblea la acusación de peculado, quiere también denunciar una serie de cosas a algunos legisladores y líderes políticos, etcétera. Y posterior a aquello, en ese lapso que hay entre que termina de hablar el presidente y se llama a moción de votación, si es que el presidente considera de que realmente corre riesgo, algún riesgo, perder esa votación y ser destituido, el presidente presentaría el decreto de muerte cruzada. Dado este escenario, Ramiro, pues puede ser que el presidente finalmente no tenga los votos en contra necesarios, o sea, las 2/3 partes, los 92 votos y no pasa nada. Pero si fuera el primer escenario que te narré, ¿cuál es tu visión política y jurídica al respecto? ¿Qué pasaría a partir de ahí, del decreto de muerte cruzada? ¿Qué crees que podría pasar en el país desde lo jurídico y desde lo político? A ver, desde lo jurídico, el efecto inmediato. ¿Aló? Sí, Aló, ahí sí, te estamos escuchando, Ramiro. Te estamos escuchando ahora. Ok, parece que hubo algún problema con el micrófono. Desde lo jurídico, el efecto inmediato es que todos los legisladores se van a votar. El presidente se queda en el ejercicio del cargo el tiempo que demore en convocarse a elecciones y en realizarse las elecciones, que además con una segunda vuelta previsible estamos hablando de entre 8 meses y 1 año, gobernando vía decreto ley con el único control de la Corte Constitucional. Desde lo político, yo la verdad no le veo mucho. A ver, en primer lugar, estamos hablando de un gobierno con una muy baja aceptación popular, lo cual haría prever que esto podría generar una movilización social importante, digamos. Se nos cortó. Yo creo que, pero el problema es esta movilización social, ¿dirigida a qué? Porque además vamos a tener 8 meses o 10 meses electorales. Porque desde el momento en que el presidente emite el decreto de muerte cruzada, pues hay que una semana para que se llame elecciones. Es decir, cada movimiento va a tratar de
capitalizar ese tiempo en función electoral. Ramiro, según la comisión de la Asamblea, el ex gerente Estupiñán no aceptó modificar los contratos pese a tener pleno conocimiento de que hacerlo. La resolución habría sido de gran beneficio para Flopec, eso dice la comisión de la Asamblea. Ahora, para ello su caso gira sobre la carta Estupiñán. Entiendo también, Ramiro, que el gobierno confía en que en la Asamblea hay suficientes legisladores que no darían paso a una destitución injustificada. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que cada vez se le hace más difícil a la acusación el capitalizar los votos necesarios. Lo veo muy complicado. Creo que es muy probable que no tengan los votos para llegar a una destitución. Sin embargo, me parece que la reflexión del gobierno tiene que ir un poco más allá. ¿Hasta dónde es viable 2 años más de un gobierno con este modelo de gestión? Eso es lo que tiene que preguntarse el gobierno. Yo creo que ha habido errores claros que el presidente y el gobierno en general tienen que analizar y respecto de los cuales hay que hacer cambios urgentes, porque yo creo que 2 años más con un modelo de gobierno desentendido totalmente del servicio público, desentendido totalmente de la inversión pública, creo que no son viables, y eso nos está pasando factura en todos los aspectos, especialmente en el de la seguridad ciudadana. Y creo que esto, o sea, lo que contaba Pocho al inicio, o sea, ya la gente no puede ir a misa tranquilo, la gente no puede salir de la casa tranquilo, es más, en muchos barrios no pueden estar dentro de la casa tranquilo. Entonces yo creo que eso se tiene que hacer algo. Entonces, claro, ¿cuáles son los modelos de seguridad ciudadana que se van a implementar? Porque la solución de vamos a poner más policías y vamos a poner más patrulleros simplemente no soluciona nada. Entonces, se tiene que generar nuevos modelos de gestión a nivel de barrios, especialmente en los barrios más pobres, en los sectores menos favorecidos. Y ahí es donde el presidente y el gobierno tienen que dar muchas explicaciones al país y más independientemente de que tengan o no tengan los votos el día de la votación en el legislativo. O sea, yo creo que ya es hora de que el gobierno asuma que la cagó, así de sencillo, que durante estos 2 años pues ha tenido una gestión deficiente y que esa gestión deficiente no se puede replicar los próximos años. Entonces no es un problema de quién gana o quién pierde en el juicio político, es un problema de cómo gestionar el país en el tiempo que viene. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por tu análisis. Veremos el siguiente capítulo de esta novela a la ecuatoriana. Hasta tanto, el país parece que se nos va de las manos. Buenos días, Ramiro. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente un saludo para todos los oyentes y un fuerte abrazo para ustedes.